Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Inge, buenos días. Muy bien, dados los desastrosos resultados de sus test e inclusive de las correcciones, muchos grupos no han enviado y otros pues bueno, han enviado entre que bien y mal. Vamos a tomar algunas acciones para mejorar la comprensión de los temas hasta ahora. Esto nos va a llevar a un inevitable retraso en la planificación tal cual. No, ya que hoy, por ejemplo, deberíamos estar viendo ya elementos ferrimagnéticos, pero como ya les mencioné ayer, de poco nada me sirve completar el temario si no entienden todos los temas anteriores bien, porque se les va a ser muy difícil entender los siguientes. No, de hecho, ya estamos yendo a terminar filtros, nos falta una clase y terminaríamos filtros, que no es demasiado más, pero no creo yo que sea conveniente avanzar más, al menos si es que no repasamos antes, ¿no? Pero también necesito un compromiso de parte de ustedes, porque aparentemente no todos, son algunos, porque tienen que, no necesariamente porque sea su gusto, están haciendo otras actividades mientras están atendiendo a clase, lo que lógicamente conlleva a que se vayan perdiendo en parte de las resoluciones, o no están realizando las actividades, aunque aparentemente sí, pero no. Es uno de los problemas que tenemos con la famosa virtualidad, ¿no? Entonces, también necesitamos ese compromiso de su parte. Las tutorías, como ya saben, en realidad, según reglamento, para quienes tienen menos del 70% de calificación, tienen que ser obligatorias. No he querido yo obligarles a asistir a tutorías, sino que más bien cada quien, bajo su responsabilidad, siendo ya estudiantes universitarios, busquen estas tutorías, pero si han asistido 2 personas constantemente, los demás, pues, o saben, según entendía yo, entienden bien los temas, o algo está pasando. Lógicamente, a parecer, no se entiende bien los temas y tampoco van a tutorías. Entonces implica que tampoco están repasando. Lo que nos lleva a las conclusiones que ya tuvimos lastimosamente en el último examen, al menos. Por lo que las tutorías van a ser obligatorias. ¿Para quiénes son obligatorias? Para todos aquellos que tengan menos del 70% de la nota idealmente, pero va a ser para todo el curso. ¿Sí? Lógicamente tienen otras clases y demás, así que vamos a hacer una tutoría grupal para hacer un solo grupo en el que nos dedicaremos a resolver dudas y hacer ejercicios de de todos los temas que ya hemos estado viendo. ¿Sí? El horario de la tutoría tendríamos que quedar de acuerdo, ya que sé que tienen otras asignaturas. En principio la tarde deberían tener libre, pero bueno, ya me dirán ustedes en qué horario les conviene el jueves. Eso sí, el día jueves mismo tiene que ser para no estarnos cambiando entre días. Obligatorias, ¿no? Otra, no esperen que yo les diga todos los días, enciendan la cámara, enciendan la cámara, enciendan la cámara. ¿Por qué les pido encender? Porque es una forma de comprobar que están por lo menos sentados, aunque no puedo saber si están viendo el Facebook, viendo el YouTube o poniendo atención a clases. Así que eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ya estamos grandecitos y ya debemos tener nuestras responsabilidades. ¿Alguna pregunta de estas nuevas acciones que vamos a tomar para intentar mejorar su rendimiento y, lógicamente, la comprensión de los temas? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, en ese afán, el día de hoy
aunque como digo, nos vamos a terminar retrasando lamentablemente en el temario, vamos a resolver ejercicios para que ustedes puedan ir entendiendo mejor el tema, ir repasando, aclarando dudas, ¿no? La idea de resolver ejercicios y que yo me ponga a hacer el ejercicio tampoco tiene mucho sentido. Porque como dije anteriormente, no sé si realmente ustedes están poniendo atención o no. Yo sé que en la mayoría de los casos, o si no decir todos, será que sí. Pero es preferible que ustedes mismos vayan haciendo los ejercicios, vayamos entre todos haciendo los ejercicios y vayamos guiándonos en la resolución para que también vayan aprendiendo un poco el razonamiento de resolución, ¿no? Una cosa de la que tienen que salir sabiendo más que nada o pudiendo hacer en una ingeniería es poder razonar para resolver problemas. Aplicar formulitas, eso de las fórmulas está en los libros, escoger y poner una fórmula no tiene ciencia. Ustedes tienen que aprender a razonar para la resolución de problemas que se les van a venir en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, no todo va a ser tan fácil como decir, es que esta ecuación era así. No, es muy diferente. Entonces, vamos a empezar a trabajar en eso. De hecho, los ejercicios que se les toma van en función de eso también, ¿no? Comprendo que la mayoría de ustedes ha recibido casi 4 semestres online, lo que puede generar cierta falencia, creo yo, en las bases teóricas que tienen. De hecho, en asignaturas de octavo tengo problemas, que ya hablaré con ellos también, de no tienen conceptos básicos de reflexiones de ondas, de ese tipo de cosas que se dan mucho antes. Puede ser por el tema de la pandemia, la virtualidad y demás, no sé. Pero no pueden salir siendo ingenieros si no tienen los conceptos suficientes. Así que si por A o B circunstancia esto ha afectado a su rendimiento académico, pues tendrán que tomar las medidas adecuadas, es decir, ponerse a estudiar a full las materias pasadas que no se han repasado de forma correcta o no se acuerdan. Les digo para que ya de una vez vayan cogiendo responsabilidad en las asignaturas que están tomando por lo menos ahora, que son bastante importantes las de séptimo para lo que les viene en los siguientes semestres. Listo. Entonces, empecemos. En un segundo voy a buscar un par de ejercicios para proponer. Vamos a ir resolviendo. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a eso. El día jueves, a ver, de aquí tenemos clases. Hoy día tenemos el viernes. ¿Sí? El día viernes ya nos dedicamos en la siguiente clase a avanzar en el temario. Pero de aquí el día jueves tenemos tutoría. Sí o sí. Grupal. Entonces, bueno, vamos a ver, qué hora les viene bien en la tarde? Voy a proponer horas, las 2. Los que puedan y estén de acuerdo hasta ahora, levanten la mano. Inge, los días jueves tenemos clases hasta las 6 por comunicaciones, que de 2 a 4 me parece que tenemos radio enlace y después tenemos ¿Y en la de 4 mañana? a 6. Hasta las En la 11. mañana hasta las 11 tenemos clase, Inge. Hasta las 11. Sí. Ya, perfecto, de 11 a 1. Sí. Ya, va a ser un día pesadito, por lo que veo, pero pues bueno, no nos queda de otra para poder ir avanzando. Entonces quedamos el jueves de 11 a 1, nos vemos todos en una tutoría grupal, que como digo, nos dedicaremos a resolver ejercicios y a resolver dudas. Hoy vamos a hacer algo similar. Y a repasar conceptos, ¿no? Vamos a ver. Un segundo y ya les comparto. Por cierto, cada que hagamos este tipo de ejercicios va a ser, no voy a decir especie test, porque lo que vamos a hacer es repasar, pero sí les voy a pedir que suban sus resoluciones, ¿no?
¿Para qué? Para nuevamente lo que digo, saber que realmente están poniendo atención, porque nada me sirve estar hablando de mí aquí explicándoles cómo lo haré y ustedes están en otra cosa. Así que vamos a probar, por ejemplo, ahorita voy a proponer un ejercicio, vamos a ir resolviendo, vamos a ir sacando dudas y después ustedes van a subir ese ejercicio al aula virtual, que voy a poner enlaces para subir esos ejercicios que vamos haciendo día con día cuando hagamos este tipo de actividad. No es necesariamente les voy a decir que se acaba la clase y suban, pero sí que suban el ejercicio aunque sea luego, ¿no? Depende del ejercicio que pongamos también. Ya vamos a ir viendo eso y también van a ver cómo vamos coordinando. Vamos a ver cuál ponemos. Listo, aquí tenemos un ejercicio y de una vez, si es que ya llegamos a culminar la primera parte, nos ponemos a revisar la etapa del filtro, que sería literal D. Vamos a ver ABCD. Ahorita les comparto. Les envía al chat ya el enunciado. Y estamos aquí, ¿no? De hecho, es el examen que se tomó el semestre pasado como principal. Pide diseñar un dispositivo tal que tenga la siguiente matriz de dispersión medida con impedancia de 50 ohmios a una frecuencia de 2.4. Entonces, ya aquí lo que me está diciendo es que tendremos esta matriz de dispersión para el dispositivo, ¿sí?, que va a estar medida con una impedancia de 50 ohmios. Eso quiere decir que para las mediciones se puso 50 ohmios en todos los puertos para acople, y eso ya nos da la idea de cuáles son las terminaciones de los puertos, que serían de 50 ohmios, y a una frecuencia 2.4. Recuerden que ya en los ejercicios que hemos hecho, hemos ido viendo que la respuesta, al menos cuando hacemos con líneas microstrip, es decir, ya con líneas de transmisión, empieza a cambiar en la frecuencia. Entonces, aquí nos dice específicamente 2.4 salen estos valores, ¿no? Luego dice, diagramar en caja negra con los valores de potencia en cada puerto, considerando que el puerto de alimentación es el puerto 1 y que por dicho puerto ingresa una potencia normalizada de 1. Literal A, que ese vamos a hacer. Literal B,
diseñar el dispositivo físico y simular en Designer. Entonces, lo que nos pide es, a partir de estos valores, ya sacamos los de potencia, tenemos que ver cómo están las salidas de las potencias para diseñar ese dispositivo físico. Adjuntar archivos de simulación y utilizar el FR4 de la figura, que está más abajito. Una vez les voy a pasar estas dos figuras, que son haciendo el ejercicio para después resolverlo. También la respuesta de un filtro que vamos a hacer después, pero bueno, haremos luego ya que todavía no hemos visto este tipo de filtros. Pero si avanzamos bien con los otros temas, pues de una vez explicamos cómo hacer este tipo de filtro y hacemos esta resolución. ¿Sí? Entonces, dice que utilice el FR4 de la figura. Aquí está el FR4, entonces aquí ya tenemos los valores que vamos a utilizar. Tenemos aquí el ancho del dieléctrico, la penetración relativa y la tangente de pérdidas que se utilizó, que sería la parte que nosotros cambiamos, ¿no? Aquí tenemos también, recuerden, el material que se utiliza, que en general será cobre, y le hemos dejado siempre el valor por defecto, porque es el que generalmente viene, es decir, un cobre muy, muy delgadito, que es el que viene ya como pista. Dicho esto, sobre el literal 2, diseñar este dispositivo, y el literal 3, que a partir de las simulaciones, determinar el valor de estas variables. ABCD. ¿Sí? Como pista nos dice que los valores están en el rango de 0 a 1. Es decir, que ABCD van a ser entre 0 y 1. ¿Qué me dice esto directamente? Esto a mí lo que ya me está diciendo es que es un dispositivo pasivo. Todavía no hemos entrado a dispositivos activos, vamos despuesito, como ya avanzando un poco en materia, entrar a los activos, pero el dispositivo activo nos va a dar más potencia. Entonces, como este es pasivo, nos va a dar generalmente menos potencia, siempre de 0 a 1, ¿no? Entonces, va a ser hecho con elementos pasivos. Esta ya es una pista. Porque cualquier elemento que yo le vaya a meter tiene que ser pasivos. Pueden ser acopladores, direccionales, líneas de transmisión, que sea, divisores de potencia, filtros, etcétera, etcétera, pero pasivos todos. ¿Sí? Es decir, que no le metan más potencia al dispositivo. Luego dice que una vez que se haya diseñado, que sería el literal C, se desea implementar un filtro con impedancia de 50 ohmios en el puerto 1 para la emisión y que el filtro tiene que seguir estas respuestas que tenemos aquí, ¿no? Y el otro literal es que unir los dos elementos y simular la respuesta en frecuencia y sacar la matriz S, ¿sí? Y ver si es que cambia con respecto a la que teníamos acá. Entonces, ahorita vamos a hacer ABC. Entonces, el literal A, el literal B y el literal C. ¿Sí? Cada quien vamos a trabajar ahí haciendo los literales. Si alguien ya termina el literal A, levanta la mano y nos presenta a todos. Y vemos si está bien. Estamos. La parte de participación también voy a tomar en cuenta ya bastante a partir de aquí en lo que resta de semestre, ¿no? Con esto nos aseguramos que sí están haciendo. Entonces, voy a obligarles un poquito más, exigirles un poquito más, aunque no soy mucho de esa idea, ya que a estas alturas universitarias ustedes ya deben ser autorresponsables. Pero bueno, vamos a empezar a pincharles un poquito para lograr tener los resultados que deseamos, es decir, que aprendan. Listo, empecemos. Una vez que cualquiera tenga, pues levanta la mano, presenta el resultado, vemos si es que está bien y seguimos continuando. ¿Estamos?
Una pregunta, ¿qué tienen el lunes de 9 a 11? ¿Tienen alguna clase? Comunicaciones, sí. Ya. ¿Y de 11 a 1? Los lunes de 11 a 1, nada, Inge. Listo. Nosotros tenemos seguridad de redes, Inge. ¿Cuántos son los que tienen seguridad de redes? Unos 5, creo. 5 estudiantes. Bien. No creo que afecte. Es que estoy organizando los laboratorios. Por cierto, ya les mandé los grupos, ¿no? Probablemente los horarios cambien porque ahorita estamos con los técnicos organizando el tema de laboratorios, ya que puede entrar solo un grupo por hora. Así que entre las otras materias también se está cuadrando. Ya que tenga, les avisaré concretamente. Pero en principio empezaríamos el 10, pero el lunes ya ha estado ocupado de 7 a 9. Así que de 9 a 11 tienen clases. Bueno, para ser específico, grupo 1. El grupo 1 de 9 a 11 tiene clases. ¿Qué día, Inge? El lunes. Yo no. ¿Los demás? Yo sí, que tengo comunicaciones. Comunicaciones. Sí. Y ya los demás. También tengo También. comunicación. Ya, déjenme ver si les pongo de 9 a 11. Entonces, a ver si me dejan. Porque hasta no, de 11 a 1, perdón. Porque hasta ese horario trabajan. No sé si me den chance, pero pues nada, perdemos. Los grupos para el laboratorio va en el mismo orden que somos los grupos que elegimos, ¿no, Inge? Sí, sí, el mismito orden. Solamente estoy cuadrando las fechas nomás. A ver a qué hora nos han puesto. No, pero no, con ustedes no tenemos el lunes. Con ustedes tenemos... No, no me han puesto mal. Es que estoy viendo que Porque también estamos haciendo también laboratorios para antenas con el Inge Sí, Hugo. Ajá. no, pero eso es aparte. Los grupos de aquí son los grupos en los que van a ser. Los grupos que escogieron. Ya, Inge. Listo, entonces quedaría el martes de 7 a 9, que es el primer grupo. El miércoles de 9 a 11 me han puesto. A ver, el miércoles no, el miércoles era de 7 y 9 que les pedí. Aquí me han complicado. Miércoles de 9 a 11. ¿Tienen clases? Sí, ¿Qué tienen? tenemos radioenlaces. Gracias. Ya, aunque sea, me va a tocar hablar con David para que les dé permiso al grupo que le toca. Por ejemplo, la siguiente semana le toca el grupo 2, porque si no va a estar complicadísimo cuadrar los horarios de los laboratorios, por los técnicos también, ¿no? Ya, listo, entonces así quedarían los horarios. ¿Cómo estaban mismo? No, con un cambio. El martes se tiene que cambiar. Listo, los del martes no sería de 7 a 9, sino que sería de 9 a 11. Como tienen con David los grupos que les tocaba los días martes, que es el 12, o sea, las fechas 12, 19 y 26, pues ya voy a hablar con David a ver si les da un permisito por ese día, nada más solo a los estudiantes del grupo, que tengan clases con él. Y creo que con eso ya cuadramos los horarios de los laboratorios. Ya les voy a mandar el trabajo que van a hacer. Cada uno va a realizar diferentes actividades.
Todos vamos a hacer filtros, ¿no? Porque me puse ahí, sino cada quien va a realizar un diferente tipo de filtro. Los primeros ya les voy a enviar. De hecho, una vez aprovechamos para que realicen y después implementen el filtro. Y la idea es ir a probar el filtro allá. A los de la primera semana les queda un poco más apretadito porque van a tener que tratar de hacer el filtro un poquito antes. Y creo que con eso cuadramos todo. Listo, sigamos entonces. Cuando alguien ya tenga la primera parte literal A, por favor, levanta la mano. Perfecto, ya tenemos uno. Un voluntario. Pamela, por favor. Buenos días, dije que le comparto. Ya, como les va a comparar solo los parámetros de ese, de que entra por el puerto 1 y sale por cada uno de los puertos, vamos a tener 5 puertos en total en dispositivo, uno de entrada y 4 de salida, se diría hasta ahorita. Entonces, lo que hice es transformarle el parámetro S a potencia para ver cuánta potencia es la que está saliendo por los puertos. Ya. Todas las potencias nos da 0.5. Y dado que ingresa una potencia de 1, está perdiendo la mitad de la potencia. Eso significaría que en alguna parte del dispositivo podemos utilizar un divisor de potencia de un resistivo, porque se nos ayuda a perder la mitad de la potencia. El diseño quedaría más o menos así. Hasta aquí pierde la mitad, y dado que ya tenemos las salidas que debe de tener la potencia de los divisores después del resistivo, y también vemos en la matriz S que los puertos están acoplados, que son sin pérdida. Ya. 015, 01, 02, 005. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces a resolver aquí entre todos para ver cómo hizo la compañera. Esta es la matriz. Lo que se nos pide es que nosotros hagamos el diagrama de caja negra de cómo va a estar esta matriz o cómo va a actuar en las relaciones de potencia de entradas y salidas de los puertos. Entonces, como vemos claramente es una matriz. Para saber el número de puertos de M por N, 1, 2, 3, 4, 5. Así que claramente es de 5 por 5, por tanto habrá 5 puertos, ¿no? Vamos a dibujar una cajita negra aquí, sin saber todavía qué hay adentro. Y me dice además del ejercicio que el puerto de entrada es el puerto 1. Así que por aquí ya puedo poner un puerto de entrada que será el 1, así que los demás pues van a ser de salida. Entonces tendría de salida el puerto 2, el puerto 3, el puerto 4 y el puerto 5. Sí. Ahora fijémonos en los valores que tenemos aquí de la matriz de scattering. Como dijo la compañera, podemos ver que la matriz, el dispositivo en general tiene todos los puertos acoplados. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los parámetros de ese II, que sería esta diagonal, todos son 0. Y recuerden que estos de ese II son respectivamente S11, S22, S33, S44 y S55. Entonces, si valen 0, no hay reflexiones en los puertos, ¿no? Lo que ya hemos hablado antes. Entonces, si no hay reflexiones en los puertos, quiere decir que el dispositivo está acoplado. Entonces, primera cosa que ya podemos ver del dispositivo es que tiene todos los puertos acoplados. Y esto sería una de las primeras cosas que podemos analizar de este dispositivo. La segunda, dice que entra una potencia normalizada de 1. Y aquí es donde vamos un poquito a poner énfasis, porque una cosa es trabajar en voltajes y otra trabajar en potencias. ¿Estamos? Vamos a poner aquí que tenemos una potencia normalizada de 1. Entonces, Pin va a ser 1. Vamos a quitarle la bombita que no se confunda con el puerto. Sí, una potencia de entrada normalizada de 1. Necesitamos saber qué potencia va a salir y podemos sacar de la matriz de scattering. Tenemos los parámetros
S11 aquí, S12, S13, S14, S15. Tendremos acá el S21, S2, perdón, S2, este sería el... Ya, S21, S31, S41 y S51, que son estos parámetros que nos dan, ¿no es cierto? Bien. Vamos a fijarnos qué más podemos notar aquí. Vemos que aquí, por ejemplo, el S12 es igual al S21, ¿no es cierto? Que el S13 es igual al S31. Y así para el S14 es igual a S41 y S15 es igual a S51. ¿Qué quiere decir que esto se esté cumpliendo? Que los parámetros de S y J sean iguales a los de SJI. ¿Qué significa? Que es recíproco. Exacto. Entonces, lo siguiente que ya podemos decir del dispositivo es que será recíproco. ¿No? Ahora para las potencias. ¿Yo cómo sé qué potencia entra por aquí y sale por acá? ¿En qué parámetro S tengo que fijarme? Voy a ponerle aquí unas líneas nada más sin saber realmente qué es lo que va a pasar, es decir, solamente los flujos de potencia les voy a poner aquí. ¿En qué parámetro S tendría que fijarme? Para el puerto 2, por ejemplo. En el S21. 2-1. Exacto. Entonces, para saber yo aquí cómo está pasando la potencia, debería fijarme en el S21, ¿no? Para el puerto 3, ¿cuál sería? Y el 3-1. 3-1. 3-1, para el 4, el 4-1 y para el 5, el 5-1. Eso es lo que me dice a mí cómo va a pasar la potencia hacia el otro puerto, ¿no es cierto? ¿Cómo hablamos de potencias? Recuerden que cuando hablamos de potencias lo que tenemos que sacar nosotros es el módulo del parámetro al cuadrado. Entonces sería aquí el S21 al cuadrado, el S31 al cuadrado, el S41 al cuadrado y el S51 al cuadrado, como está normalizado. Vamos a hacer esta operación. Entonces lo que tendríamos sería básicamente 0,3873 al cuadrado. Aquí nos quedaría 0,3162 al cuadrado. Aquí el módulo de 0,4472 al cuadrado y el módulo de 0,2236 al cuadrado. Y aquí es donde vamos a hacer esa diferencia. Aquí nos piden potencias, por eso el parámetro S tiene que estar al cuadrado, para saber la relación de potencias que sale. ¿Sí? Si me hubiera pedido en voltajes, como fue en el caso del ejercicio, no hace falta elevar al cuadrado, porque recordemos que, por ejemplo, el voltaje, pongámosle 1, ¿sí? O el parámetro S, más bien dicho. El parámetro S 2,1 será igual al voltaje 2, es el voltaje 1 más, con la condición de que todos los demás voltajes sean igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense, el parámetro S, ¿qué relaciona? Voltajes, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estoy relacionando voltajes, ¿sí? Vamos a tener aquí que utilizar simplemente el módulo tal cual, sin elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es una cosa que tengo que tener en cuenta si estoy haciendo en relación de potencias o de voltajes. Como está aquí en potencias, vamos nosotros a tener elevado al cuadrado. ¿Por qué les pongo el módulo? Porque estos de aquí en este ejercicio son reales. Pero no necesariamente los parámetros de S pueden ser reales. Recuerden que también pueden ser complejos. ¿Sí? Entonces, para sacar la relación de potencia, al ser parámetros complejos, podemos, pues, o debemos utilizar el módulo para sacar ya en relación a potencias. ¿Sí? Listo, estas operaciones ya nos darían los valores. Por favor, hagan esta operación y díganme cuánto sale. .15 en el primero. Ya, 0.15. 0.10. Ya. 0.02. 0.20.
0.20. No, borra el primer, el 0.2, disculpa. 0,2. 0.05. 0,05. ¿Ya? Entonces, estas serían las relaciones de potencia normalizadas que estamos sacando, o que tenemos en el dispositivo a partir de esta matriz S, ¿no? Sumando todo, para saber cuánta potencia sale en total, ¿no? Nos debería dar la potencia total que sale. Entonces, sumemos, por favor, y veamos cuánto sale. Cero cinco. 0,5. Sí. ¿Ya? Listo. Fijémonos. Entonces, ¿qué está pasando con este dispositivo? Ingreso una potencia normalizada de 1 y tenemos una potencia de salida normalizada de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese dispositivo, sea como sea que esté el dispositivo, se está perdiendo la mitad de la potencia. ¿No es cierto? Eso, dicho en dBs, sabemos que representa una pérdida de menos 3 dBs, una pérdida de 3 dBs de potencia. Ya para acabar el diagramita, entonces, nos quedaría que el diagrama de potencias, ya tal cual, tendríamos aquí Pin igual a 1 por los otros puertos, que sería el puerto 2, 3, 4 y 5, va a salir aquí una potencia, podríamos ponerle una potencia normalizada de Pout 2, por ejemplo, para decir que es la potencia que sale por el puerto 2, de 0,15, Pout 3 de 0,1, Pout 4 de 0,2 y Pout 5 de 0,05. ¿Sí? Listo, con esto ya tenemos el literal A. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo sacamos o cómo está? No. ¿Qué pasaría? No. Inge, si se hubiera querido trabajar con voltajes, ¿cómo hubiera sido? ¿O es conveniente trabajar así, con potencias? A ver, cuando hacemos con potencias normalizadas de entrada, es mejor trabajar con potencias así, porque directamente tenemos las relaciones de potencia y podemos comparar lo que entra con lo que sale en potencia, ¿no? Pero digamos que en el ejercicio me pedían diferente y me decían que entra un voltaje de 1 normalizado, ¿no es cierto? Y que quiere saber cuánto sale en voltajes, ya no en potencias, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fijarnos nuevamente en la matriz S. Ahora, ¿cómo son las relaciones de voltajes que van a salir? Van a seguir similares. Para cada uno de los puertos nos tendremos que fijar en un parámetro, que este sería el S12, el S21, S21, S31, S41 y S51, ¿no es cierto? Ahora, como estamos haciendo en voltajes, ¿sí? Lo que tendríamos aquí directamente sería estos valores. 0,3873 de B1 más. Vamos a ponerle B2 menos porque es lo que sale, ¿no es cierto? Aquí pues sería igual a 0,3873 de B1 más. Ahora, el B3 menos, que es lo que sale, ¿a qué sería igual? A el S13, que es este, ¿no? Bueno, este de acá, que como es recíproco es el mismo, el S31, perdón, que sería 0,3162 B1 más. El B4 menos sería 0,4472 B1 más. Y el B5 menos sería 0,2236 B1 más. Así tendríamos las relaciones de salidas de voltaje, ¿sí? Como, lógicamente, el voltaje está normalizado, ¿sí? ¿A qué me refiero a que el voltaje está normalizado? Si B1 más, que sería el voltaje que ingresa, vale 1,
Esto me quedaría que los voltajes de salida serían directamente la representación de entrando 1 0,3872, que es directamente el parámetro, 0,3162, 0,4472 y 0,2236. Es decir, los parámetros S, directamente. ¿Estamos? Sí, Inge. Gracias. Ya. Disculpe, Inge, y ahí tendríamos que transformar esos valores a potencia. O cómo sacaríamos. Porque, digamos, si nos pide construir ahí un divisor, de ley deberíamos transformar esos voltajes a potencia, ¿no? Sí, claro, es que si es que yo quiero hacer un divisor, lo más práctico es transformar a potencias porque con potencias trabajamos para hacer los divisores. Entonces habría que transformar a potencias ya para hacer el divisor. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, en ese caso de trabajar con voltaje, el voltaje de 1 más debería ser un dato conocido o cómo podemos determinar. Sí, debería ser un dato conocido. Bueno, aquí hay otra, no suposición, otro caso adicional que se podría dar. Podría ser un dato conocido, podría ser normalizado, ¿no? Porque recuerden que las matrices están normalizadas. Entonces, podría ser un valor normalizado de 1 también, ¿no? Podría ser un dato conocido también. Entonces, podría ser cualquiera de los dos. Pero aquí en la matriz tenemos que fijarnos ya para trabajar con voltajes, ya los voltajes totales de salida. Voy a borrar esto de aquí. No, a ver si copio otra vez esta imagen. Debemos fijarnos que la matriz de S que representa, ¿no? Nosotros sabemos que B menos es igual a S por B más, ¿no es cierto? La definición básica de la matriz de scattering. Entonces, aquí en este caso lo que tendríamos es B1 menos, B2 menos, B3 menos, B4 menos, B5 menos. Es igual a esta matriz de S, le voy a poner así nomás para no escribir, todita esta, ¿sí? Multiplicado por no, que igual me toca escribir, sí, vamos a tener que escribir para que quede claro. Pongamos, aunque nos demoremos un ratito. 0,3873, 0,3162, 0,4472, 0,2236. 0,3873, 0,3162, 0,4472, 0,2236. Aquí tenemos 0, 0, A, B, C, D. 0, 0, A, C, B, D. 0, 0, 0, 0. Y esto sería multiplicado por B1 más, B2 más, B3 más, B4 más y B5 más. Esa es la definición de la matriz de scattering. Ahora, si yo quiero sacar, por ejemplo, el B2 menos que sacamos aquí, fíjense, aquí sacamos el B2 menos, ¿no es cierto? No. Ya como la matriz tiene otros valores dentro de este parámetro, vamos a ver que esos también van a influir en el voltaje 2 que sale. ¿A qué me refiero? Como tenemos B2 menos, aquí B2 menos, que es este, ¿a qué sería igual? Sería igual a todo esto, ¿no es cierto?
una operación de matrices multiplicado por todo esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Listo, entonces B2 menos aquí sería igual. Sería igual a 0,373 por B1 más 0 por B2 menos, ya se hace, por B2 más ya se hace 0, 0 por B3 más ya se hace 0, A por B4 más, este sí queda A por B4 más B por B5 más. ¿Sí? Fíjense que en estas condiciones no solamente va a afectar, en el análisis que hicimos anteriormente, dijimos directamente que sería el parámetro, ¿no? 38, es aquí se me saltó un número, 3873, 3873. Fíjense, aquí dijimos que, bueno, lo que sale por 2, que sería esto, el B2 menos la relación que tendríamos, estaría afectado por este parámetro y multiplicado por B1 más, que es lo que pusimos acá arriba, fíjense. Esto de aquí. ¿Sí? Que el B2 menos sería el parámetro S por B1 más. Al final hemos llegado a algo similar. B2 menos el parámetro S por B1 más. ¿Sí? Pero vemos que hay otros parámetros que pueden afectar. ¿Por qué no se les tomó en cuenta en este momento? Porque me está diciendo que la potencia únicamente va a entrar por 1 y que los demás puertos van a estar acoplados. Eso quiere decir que en esas condiciones, si está acoplado, lo que salga por, lo que vaya a haber por 4 más, es decir, lo que entre por este puerto va a ser 0. ¿Por qué? No se le inyecta potencia por un lado y por otro lado, si algo estuviera saliendo por el puerto 4, es decir, vendría por aquí, este sería el 2, 3, 4, 5. Si algo vendría por aquí al puerto 4, si un poco de potencia saldría, ¿no? Aquí, como está acoplado, no se reflejaría, entonces tampoco se refleja. Por tanto, podemos asumir que B4 más es 0 y B5 más también va a ser 0. Y nos queda lo de antes. ¿Sí? Entonces, el análisis completo es este de acá abajo. Pero si yo ya cojo un poquito de práctica, sé que no va a haber potencia por aquí porque está acoplado, entonces que el B1 más va a ser 0, pues directamente ya puedo poner estas relaciones que pusimos anteriormente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Qué podría repetir esa parte, por favor? No la entendí. O sea, es por lo que está normalizada la potencia que nos indica al principio. No, no porque esté normalizada, independientemente que esté o no esté normalizada. Es porque, fíjense que esto, bueno, hasta aquí yo creo que queda claro en esta matriz, ¿no es cierto? Ya. Vamos entonces a ver desde aquí. Nuestro dispositivo es este. Por aquí entra una potencia que ya le dijimos que sería el V1 más, ¿no? Que sería 1, un voltaje, perdón, que sería 1. Y por aquí tendríamos las relaciones de voltaje que van a salir, ¿no? Que sería aquí saldría B2 menos, aquí saldría B3 menos, aquí saldría B4 menos, y aquí saldría B5 menos, ¿no es cierto? Es decir, los voltajes que van a salir por los puertos. Estoy dibujando nada más. Recuerden que de los parámetros de ese que nosotros ya estudiamos antes, dijimos que puede haber tanto un voltaje que entra como un voltaje que sale. Entonces aquí podría existir incluso un voltaje que entra. A eso estoy. ¿Sí? Podría existir aquí un voltaje que entra. ¿No es cierto? Ahora, ¿a qué es igual este voltaje que entra? Aquí. Este voltaje de que entra puede darse por dos cosas. Este voltaje, pongamos el ejemplo del B2, bueno, aquí tendríamos el B4 más, para coger de ejemplo ese. ¿Por qué podría haber un voltaje ahí? Una cosa es que de una fuente externa se inyecte voltaje, ¿no es cierto? Esa es una forma que haya voltaje en ese puerto. Y otra forma que haya voltaje en ese puerto es que lo que venga por aquí o lo que esté saliendo se refleje en el puerto. ¿Sí? Entonces, como está saliendo esto, se refleja y ya es un voltaje que está entrando. ¿Verdad? Como la reflexión del puerto es 0, en este caso,
porque ya vimos que están acoplados, dijimos rato, están acoplados, las reflexiones de los puertos son 0, entonces, como S44, hijo, ya lo numeré mal, creo, 2, 3, 4 más, no le numeré mal, acá arriba es el gráfico del 4, para no marearnos. Estamos hablando del 4, es decir, de este, ¿no? Entonces, que aquí podría reflejarse. ¿Cómo S44 es 0? ¿Qué quiere decir? Que en principio no tendríamos reflexiones en este puerto. ¿No es cierto? Si no tuviésemos en principio reflexiones en este puerto, porque está acoplado de hecho, toda la energía que sale acá al estar acoplado, aquí vamos a decir que está acoplado, nada se reflejaría. Entonces, no hay reflexiones, no hay una onda que entra, ¿no? Ahora, otra cosa. Vamos a quitarle este de aquí. Vamos a más por el lado para que no se pierdan del lado de la reflexión. Sale, está acoplado, lo que hacíamos antes, ¿se acuerdan? Como está acoplado el puerto, no se refleja nada, así que no entra nada por ahí. Y como esto no es una fuente, esta fuente, no hay fuente aquí, tampoco inyecta potencia. Entonces, ¿esto qué implica? Que el voltaje en 4 que entra va a ser 0. ¿Por qué? No se refleja nada que sale. Y adicionalmente, no ingresa por ahí voltaje. Porque no está conectado a una fuente, porque aquí nos dicen que solo ingresa voltaje por el puerto 1. Esa es condición del ejercicio. Para el 5 el análisis es igualito. Por eso es que aquí pusimos, bueno, entonces el voltaje 4 más va a ser 0 y el voltaje 5 más va a ser 0. Como estos son 0, estos términos se eliminan y nos queda ya solo esta expresión. Ahí se entendió ya. Sí, esta conclusión viene por lo que tenemos la diagonal de ceros, ¿no? Ese II. Por la diagonal de ceros y más que todo por el acoplamiento. Es decir, este acoplamiento es el que nos da esa conclusión, ¿sí? Porque la diagonal de ceros nos va a dar, después que aquí, si es que aquí hubiera reflejado un poco, habría otro tanto que acá se refleja, entonces un poco pasaría y otro poco se reflejaría otra vez. Entonces eso nos daría la diagonal de ceros después. Por eso dije, no nos liemos todavía con eso porque se me van a marear. Entonces aquí tomen en cuenta siempre solamente el acoplamiento. Si es que sale la energía y este puerto está acoplado, nada se regresa, y ya está. Sí. Ya, gracias. ¿Quedó claro para todos? ¿Alguien alguna otra duda? O sea que los puertos acoplados son S11, S22, S33, S44 y S55. Por eso incluimos esto. Si hablamos de puertos acoplados, el puerto es solamente el puerto 1, 2, 3, 4 o 5. Los S, tal cuando yo lo entiendo, lo que me dice es que el puerto 1 está o va a estar acoplado o en condiciones de acoplo no va a haber reflexión, ¿sí? Por lo que me dice que estos son 0, lo que me dice es que si esta diagonal es 0, cuando yo acoplo estos puertos a una carga acoplada, ¿sí? Cuando entre aquí potencia, por acá no se refleja nada. Si ese 1, 1 es igual a 0, no se refleja nada. Si es que acá ingreso potencia por uno de estos, ese 2, 2 igual a 0, no se refleja nada. Y así, para el caso de los ingresos de potencia, ¿sí? Ahora, para cuando pasa potencia de un puerto a otro, vendría así, ¿sí? Si es que aquí nosotros tenemos este puerto, una carga acoplada, ¿no? Lo que pasa es que se va a acoplar aquí y no va a reflejar nada, pero por la carga. ¿Estamos? Ahora, por eso les decía, no quiero liarme todavía con el tema de los S11 y por eso le borré, porque aquí puede haber otra condición que es la que estaba queriendo explicarles, pero nos íbamos a marear. Digamos que aquí no está acoplado. Entonces aquí yo tengo una carga desacoplada. ¿Sí? La potencia va a ingresar por aquí y va a salir por acá.
Como la carga es desacoplada, un poco de la potencia va a regresar. ¿Sí? Como va a regresar un poco de la potencia, aparte de eso, aquí voy a tener yo un parámetro S11 que va a ser diferente de 0. Bueno, S22 en este caso, diferente de 0. Eso quiere decir que parte de esta potencia que ya se está regresando va a reflejarse, ¿sí? Es decir, va a entrar de nuevo al dispositivo y otra parte va a regresar a la carga desacoplada. Entonces, para eso me sirve el S1, los de reflexión. Ahora aquí también, si es que yo meto por aquí energía y si el S11 es diferente de 0, ¿qué quiere decir? Que no toda la energía va a entrar acá. Entonces, que acá va a entrar solo una parte de la energía, que sería S11 por B1 más, ingresando aquí B1 más. ¿Sí? Y que lo demás se va a reflejar acá. Aquí sería 1 menos S11. Que aquí vamos a decirle mejor que entra una parte de la energía, solamente una fracción, pongámosle, de B1 más, solamente una fracción. ¿Sí? Una fracción, una parte, y que otra parte se va a reflejar acá de B1 más, por el parámetro S11. Entonces aquí tendríamos que B1 menos es igual a S11 por B1 más, ¿no? Entonces ahora si tuviéramos normalizado, lo que pasaría al otro lado sería el valor de B1 más menos S11 por B1 más. Eso sería la energía que pasa en voltajes. Y lo que se refleja tendríamos acá. ¿Sí? Entonces, no quiero que nos confundamos aquí. No, aquí se nos hace 0. ¿Por qué? Porque sale la energía por acá, se acopló, nada se regresó, entonces no hay nada que regrese y ya está. No le paremos bola todavía al parámetro S. ¿Sí? Porque nada se regresó, por aquí no entra energía, no pasa nada. Ahora, si se pusiera una fuente ya sería otro andar, o si tuviéramos parámetros S diferentes de reflexión ya sería otro andar por esto de aquí. Entonces, claro, también afectaría al final a lo que sale de energía. ¿Quedamos claros o repetimos de nuevo? Dije, entonces debería ser que, o sea, para saber que están acoplados los puertos, solamente nos fijamos en la diagonal de los ceros, ¿no es cierto? O sea, en esta diagonal que baja el valor que se encuentra ahí para deducir si es que están acoplados o no. Ya, ve, aquí es donde estamos teniendo la confusión. La diagonal de ceros, lo que me dice es si va a haber o no reflexión en condiciones de puertos acoplados. A ver, ¿qué es condiciones de puertos acoplados? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los parámetros de C? Voy a hacer un ejemplo de 2 nomás. De 2 puertos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que para sacar el S11, que sería B1 menos sobre B1 más la relación de lo que entra sobre lo que tenemos, con la condición de que B2 más sea igual a 0, ¿qué dijimos? Para que B2 más sea 0, lo que tenemos aquí es que poner una carga acoplada, ¿no es cierto? Entonces, asumimos que esta carga está acoplada. Si en estas condiciones me sale que esto es 0, quiere decir que si es que yo pongo una carga acoplada en el otro puerto, aquí no va a haber reflexiones. ¿Eso qué implica? Que yo asumo que en estos puertos de aquí voy a poner cargas acopladas. Eso es decir, que todos estos puertos van a estar a 50 ohmios porque esa es la impedancia del dispositivo que pusimos. Entonces, que en todos estos puertos asumo que hay 50 ohmios de carga. ¿Sí? Porque ya sabemos que es total, tiene que conectarse algo algún rato, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice esta diagonal, que si yo aquí pongo en todos estos puertos 50 ohmios, no voy a tener reflexiones, en ninguno. Ahora, ¿qué pasa si yo resulta que aquí en vez de poner 50 pongo 60? ¿Puedo asumir que aquí ya sean 0 las reflexiones? No, porque estoy desacoplando el puerto. Entonces, esto se cumple en condiciones de haber acoplado los puertos, porque ese fue el análisis. Si yo pusiera aquí 60, ya me aparecería un coeficiente de reflexión. ¿Por qué? Porque la onda vendría acá, como esto está desacoplado, parte se regresaría, y esta parte estaría afectada por el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Y ya empezaría a aparecerme coeficientes de reflexión en función de los voltajes de entrada y demás que tengamos.
Sí, entonces las diagonales ceros lo que me dicen es que los puertos, no va a haber reflexión en ninguno de los puertos, más bien dicho. No digamos que estén acoplados, que no va a haber reflexión en ninguno de los puertos. Eso me dice la diagonal cero. ¿Sí? Pero luego ya un puerto específico le puedo cambiar la carga. Y ahí ya va a cambiar la matriz también de scattering. ¿Estamos? Ahí se entendió ya. Sí, un poco mejor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una última duda. ¿Qué pasaría si en la matriz de scattering, en la ubicación 2.3 y 3.2, hubiera valores? E igual en el 4.5, en el 4, S45 y S54. ¿Qué pasaría en esos, si hubiera valores en vez de 0 ahí? S45. Bueno, vamos a ver dónde está el S45. S1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿En este? En ese y en el 5.4 igual. En este. Diferentes de 0. No, 5.4. Ese es, no, es... Abajo sería el 5.4. 4 me dice este. Este. Sí. Ya. Igual arriba en el 2.3 y en el 3.2. y en el 3.2. Sí. Y el inverso. Ya. Vamos de nuevo a matrices de ese. Creo que les voy a poner a hacer un ejercicio de matriz de ese antes de... Pero bueno. Esto es lo que tenemos, ¿no es cierto? El S, específicamente el S45, ¿no? Entonces tendríamos aquí puerto 1, 2, 3, 4 y 5. El S45 sería el parámetro que afecta aquí, ¿no es cierto? El S45 sería el que entra por 5 y sale por 4, que tendría esta dirección del voltaje que podría ingresar. Y el S54 sería el que ingresa por 4 y sale por 5. ¿Sí? En estos casos es 0. ¿Qué quiere decir que sea 0? Que si algo entra por 4, no va a salir por 5. Y si algo entra por 5, no va a salir por 4. Eso me dice que es 0. Ahora, ¿qué pasa si no es 0? Quiere decir que si llega a darse la circunstancia de que algo entre por 4, va a salir por 5. Y si algo entra por 5, va a salir por 4. Entonces, lo que me dice ahorita estos dos parámetros de aquí, que menciona justamente, es que el puerto 4 y el puerto 5 están desacoplados entre sí. Es decir, lo que viene por un puerto no sale por el otro. Cuando tenemos igual a 0 estos dos, lo que pasa es eso. Si algo entrara por el puerto 4, no saldría por el 5. Y si algo entrara por el 5, no saldría por el 4. Si fuesen diferentes de 0, quiere decir que si algo llega a entrar por 4, va a pasar hacia 5. ¿Estamos ahí? Sí. Es que yo le digo porque vi las condiciones para aplicar un divisor Wilkinson. Y sí, la matriz cumplir eso, solo que no. Sí, de hecho, sí. De hecho, de la matriz vamos a poder concluir eso, porque aquí, como me dice que no tiene que pasar nada de energía, esto me daría una condición para poner un Wilkinson, aquí, entre estos dos puertos. Voy a borrar esto ahorita un ratito. Esto me daría una condición ya para aquí poner un Wilkinson. ¿Por qué? Porque cumple la condición de que entre estos dos no pase nada, ¿sí? Entonces ya eso me daría mi pie para el Wilkinson, poner aquí un Wilkinson, justamente como usted menciona. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Alguna otra duda? Inge, si por ejemplo tuviéramos el puerto 1 y 2 de entrada y los otros 3 de salida, ¿la matriz cambiaría? La matriz no cambia, pero lo que sí cambia son los voltajes de salida. La matriz es hecha tal cual, o sea, la matriz es hecha para el dispositivo y el dispositivo, recuerden que el dispositivo nosotros siempre caracterizamos con la matriz de S para que sea el voltaje que le metamos por cualquier puerto,
La matriz sigue siendo la misma, ¿sí? Lo que va a cambiar es las salidas de los voltajes, pero la matriz no tiene por qué cambiar, la matriz no cambia. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Y ya. Como los veo adultativos, unas 2 o 3 personas nada más preguntan, los demás están todos calladitos, o entendieron o no entendieron. Inge, disculpe, una consulta. Buenos días. En los parámetros de transmisión, o sea, para entender el voltaje que sale por el puerto 2, que está 0.3873 por el voltaje 1 que entra, o sea, ese 0.383 quiere decir que eso se está perdiendo en el puerto 2 o eso está entrando, o sea, esa parte no me queda claro. ¿De qué manera afecta ese 38 al voltaje 1? O sea, está perdiendo de lo que entra, ¿verdad? Bueno, no digamos perdiendo necesariamente, porque lo que está haciéndose es que el voltaje que entra va a salir afectado por ese parámetro. Como es menor que 1, sí, va a salir menos. Entonces, no me atrevería a decir directamente perdiendo, porque para saber si pierde o no pierde, hay que hacer la suma de todos los voltajes que salen, ¿sí? Pero lo que sí ya me puede decir es que por ese camino, pues va a salir una fracción del voltaje que entra, que corresponde a 0.38 tantos. Ya, una fracción. Ya, Inge, y por ejemplo, como hablaba el compañero al principio, de que los voltajes, de que suponiendo que usted nos da relaciones de voltaje, o sea, eso igualmente teníamos que de ley pasar a potencias para realizar los divisores, ¿verdad? O sea, eso es sí o sí. Sí. O sea, solamente tendríamos que para regresar las, o sea, teniendo los voltajes, si usted nos pide lo último, por ejemplo, con el ejercicio que tenemos, y ya tenemos la potencia y usted nos pide los voltajes, solamente tendríamos que poner el parámetro ese casi siempre, porque la potencia normalizada es de 1. Claro, o sea, lo que tendrían que hacer es poner este parámetro ese. O sea, esto. Directamente. Directamente. Ahora, digamos que no sea 1 la potencia del voltaje de entrada, sino que sea 5. Pues aquí cogen y ponen 5 voltios. Y ya está. ¿Sí? Ya, yo creo que ya quedó un poco más claro. Ya, esa es la ventaja de utilizar los parámetros de scattering, porque podemos del dispositivo caracterizarle, y ya tenemos el dispositivo caracterizado, y después, si cambiamos las entradas, o cambiamos las salidas, o cambiamos los puertos que están acoplados, o sea, el acoplamiento de los puertos externos, pues la misma matriz nos sigue sirviendo para seguir sacando los valores. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Listo. Vamos a continuar con este ejercicio, pero ya de una vez les voy a mandar a que vayan a repasar una cosa que aparentemente todavía no queda clara. O hacemos después aquí. No, mejor hacemos aquí, porque si no después se me van a perder más capaz. Continuamos con este ejercicio, porque lo que vamos a tratar después de hacer es ver lo que me decían. Ahora, que esta parte veo que están confusos. En la parte de qué pasa con los acoplos o no acoplos, qué es un puerto acoplado, qué es un puerto no acoplado, cuándo se llama acoplado, cuándo está la salida acoplada, etcétera, etcétera. Ahí estamos, yo creo que un poco confusos, pero bueno, dejémosle para hacer aquí mismo. Sigamos con este ejercicio, entendiendo hasta esta parte de aquí, ¿no? Entonces, como decía el compañero, viendo la matriz de scattering, ya podemos darnos una idea de qué dispositivos podemos utilizar. Lo primero que vamos a ver es los parámetros de potencia, que ya teníamos antes, ¿sí?
¿sí? Entonces ya habíamos sacado, que me dicten por favor las potencias. Ahorita estamos regresando a potencias, ¿no? Para poner separado, otra vez volviendo ya a la resolución del ejercicio en potencias. 0.15, 0.1, 0.15, 0.1, 0.2 y 0.05. 0.05, ¿sí? Yo aquí si me fijo entre estos voltajes, aquí como tengo dispositivos pasivos, podría pensar en que estoy dividiendo la potencia y de hecho la suma nos dio 0.5, es decir, pierde la mitad de la potencia dentro. Fíjense qué pasa entre estos dos. Entre estos dos tengo 0.25 y 0.25, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso quiere decir que está saliendo por ambos lados, idealmente, la sumatoria de las mismas potencias. Entonces, yo lo que podría tratar de hacer es ya de aquí dividir las potencias de forma igual, ¿no? Otra condición aquí que me sirve de pista importante es justo lo que mencionaba el compañero, que estos son ceros. Entonces, pero esos no, los otros. Estos. Que estos son ceros. ¿Sí? Entonces, como este es el 4,5 y el 5,4, pues vamos a saber que aquí, entre estos dos, no se refleja nada. Que aquí, entre estos dos, no va a haber nada de energía que se pase. ¿Cuál cumple esa condición? Como ya dijo el compañero, un Wilkinson. Entonces, podría poner Wilkinson aquí y claramente aquí debería venir otro Wilkinson para que cumpla esa condición. ¿Sí? ¿Qué pasa con los Wilkinson? ¿Los Wilkinson pierden potencia? No. No, ¿no es cierto? Pues un Wilkinson no pierde potencia. Como el Wilkinson no pierde potencia, quiere decir que aquí, de entrada, para que me salga 0.25 total en ambos, tendría que tener de entrada una potencia normalizada de 0.25, ¿verdad? Porque no pierden potencia, así que lo que entra al Wilkinson va a salir en ambos puertos. ¿Estamos? Listo, ahora ya me falta solo una etapa, y es decir, bueno, ahora de lo que entra, ¿cómo debería yo dividir de lo que entra en uno para que a las salidas, bueno, a las entradas de los Wilkinson me salga 0.25 y 0.25? ¿Qué elemento podríamos utilizar? El divisor resistivo. Exactamente, aquí podría poner un divisor resistivo que pierda la mitad de la potencia, ¿no es cierto? Entonces, entra uno y en total en el divisor sale 0.5, pierde la mitad. ¿Cuál era el que hacía eso? Z0 tercios. Aparte que el Z0 tercios, ya sabemos que es el único que logra que los puertos se acoplen. Y aquí viene la otra parte de la verificación de acá. Me dice que el puerto aquí, el S11, la reflexión es 0. Eso quiere decir que tiene que estar todo acoplado, porque si no está algo acoplado acá adentro, va a haber reflexiones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que logra el acoplo? El resistivo, 0 Z tercios para cada resistencia, con un Wilkinson, que los Wilkinson tienen todos los puertos acoplados, así que estamos logrando que entre todos se vayan acoplando. Eso implica que el parámetro de reflexión va a ser 0. Como estos son recíprocos de acoplamiento todos, pues todos los acoples nos van a dar 0. Y este sería ya el dispositivo. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente los Wilkinson desbalanceados con estas relaciones de potencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese es el análisis. El análisis va en función de qué es lo que necesito y cómo tengo la matriz de Scattering, ¿no? Entonces, como ven, estos dos nos sirvieron para saber que podría ser un Wilkinson. ¿Sí? Estos diagonales nos sirvieron para saber que tiene que tener todos los puertos acoplados y con las pérdidas, pues ya sabemos que tiene que ser el único valor posible para que se acople. ¿No? Y bueno, puede haber otro caso en el que pongamos un 0 tercios, como este divide la mitad de la potencia, es decir, pierde 3 dB, justo nos cuadra, así que nos queda bastante sencillo. Podría ser con otra relación de potencias, pero habría que intentar poner puertos de acoplo para que salga acoplado a algún puerto, es decir, secciones de acoplo, elementos lambda cuartos de acoplo para que se vayan a acoplar, de darse el caso. Pero como aquí ya nos cuadró con este de 3 dB y está acoplado, pues ya queda así. Preguntas.
Z03 sería 50 sobre 3, ¿no? Que nos daría 16.67 redondeando, ¿no? De ahí, ¿cómo pasa a 15.25? Estaba súper entrecortada y sí lo escuché que sería Z0 tercios, 16.67, pero me dijo de ahí y ahí sí no le oí. Si alguien pudo escucharle, que repita. ¿Ahí mejor, Inge? Ahí sí. Ya. Lo que decía, como Z sub 0 es 50, ahí decimos que es Z sub 0 tercios, que sería 16.67. Y de ahí pasaría al 0.25 otra vez. ¿Cómo pasaría esa parte? Porque tiene que ser 0.25, 0.25 cada lado, porque son 50 también, ¿no? Esa parte es la que no entiendo mucho. Se supone que ahí ya con el Z0 sobre 3 ya se cumple la condición de los 3 dB, pero ¿cómo se recuperaría, por así decirlo, esa parte? ¿Cómo se recuperaría? ¿Cómo se analizaría? O sea, digamos, ¿cómo pasa de esas Z03, perdón, de ese Z sub 0 sobre 3 al 0.25? Ya. Para eso tenemos que regresarnos al resistivo. Listo. Aquí tenemos el divisor resistivo que ya hemos analizado anteriormente, ¿no? Me parece que le poníamos así. ¿Sí? Aquí tendríamos el voltaje que está entrando en el resistivo, que podríamos llamar voltaje 1, aquí el voltaje 2 y aquí el voltaje 3. ¿Sí? Sabemos que todos los puertos estarán a Z0, o sea, a una entrada de Z0 en los puertos de entrada. Sí, hasta ahí estamos. ¿No es cierto? ¿Qué más dijimos en el resistivo? Que aquí tendríamos un voltaje. Creo que le llamamos V sub 0 o V a secas. Bueno, el valor es lo de menos, ¿no? Y aquí tendríamos valores de resistencias, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Cuando analizamos el resistivo, ¿se acuerdan cómo sacamos los valores de potencia que teníamos? O las relaciones que nos saldrían y cómo sacamos el Z0 tercios. Cuando analizamos el resistivo dijimos, bueno, vamos a analizar el resistivo con un valor R de Z0 tercios, directamente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Ya. Ahora, queremos hallar, en estos casos, tendremos aquí lógicamente una PI, una potencia de entrada, una potencia que le podríamos llamar 2 en el puerto 2 para no perdernos y una potencia 3 del puerto 3. Sí, podríamos ponerle potencia 1 incluso a esta, para que no sea directamente PI, sino potencia 1. Listo, si quiero hallar la potencia que hay en el puerto 2, ¿sí? ¿A qué sería igual la potencia que tenemos en el puerto 2? Un medio de P1. Ello de la potencia de entrada sobre Z sub 0. Un medio de potencia de entrada, me imagino que me dicen PI sobre Z sub 0. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿No sería un cuarto para que con la suma se haga? Un cuarto de PI sería. Bueno, ya tenemos otra opción. Un cuarto de PI, P1 que le hemos puesto, ¿no? Ya que todos estamos hablando de PI, ponemos PI ya. Un cuarto de potencia de entrada sobre Z0 también me dijo, ¿no es cierto?
En este caso solo sería la potencia de entrada para tener coherencia entre las unidades. Y estamos hablando de potencia. Ya, a ver, me dicen que sería entonces P2 sería solo un cuarto de la potencia de entrada. ¿Así? Sí, sí, un cuarto. ¿Alguna otra idea o ya con esas nos quedamos? ¿Qué opina? Un cuarto de la potencia de entrada. Listo, un cuarto de la potencia de entrada. ¿Y cómo sabemos que es un cuarto de la potencia de entrada? Porque son las mismas potencias de el P2 y el P3. Pero ¿por qué sabemos que son las mismas potencias? Recién estamos analizando, verán. Ahorita hagan cuenta que no sabemos nada de este resistivo. Recién estamos analizando este resistivo. ¿Cómo sabemos que son las mismas potencias? Porque queríamos que tanto el puerto 2 como el puerto 3 tengamos 0.25, entonces tienen que ser iguales las potencias de P2 y P3. No, olvídense del ejercicio anterior. Ahorita estamos analizando el resistivo. Hagan cuenta que todavía no sabemos nada del ejercicio anterior. Este es resistivo solito, pero no del ejercicio. Un resistivo aparte. Porque las resistencias en este caso para cada salida son iguales, entonces la potencia va a ser la misma. Por ahí tiene más sentido. Al tener resistencias iguales, las divisiones de voltaje podrían ser similares y las potencias podrían dar similares. Vamos a ver, tiene ya un poquito más de sentido. El dispositivo es recíproco también. El que sea recíproco no necesariamente influiría en la división de potencias. Podría ser Inge porque en cada puerto tenemos la impedancia característica ahí como impedancia característica está en cada puerto está el Z sub 0 y va a ser un solo valor para los 3 puertos. Tampoco necesariamente sería eso la razón. A ver, vamos a empezar vamos a analizar desde cero esto desde los circuitos, cero, a punta de fórmulas de circuitos. Voy a dejar estas tres opciones que me acaban de dar como evidencia, triste evidencia de que estamos hasta con el resistivo medios mareados. Porque yo asumo que no repasan. Pero bueno, voy a asumir que sí están repasando. ¿Cómo puedo sacar yo el voltaje? O la potencia. O sea, la potencia no digo que me digan que es un cuarto, que es un medio, porque eso ya es decir ya el resultado de la potencia, pues yo todavía no sé cuánto sale. ¿Cómo podría sacar la potencia en el puerto 2? ¿Sí? ¿Cuál sería la fórmula que me permitiría a mí sacar la potencia en ese puerto? Es un medio del voltaje al cuadrado sobre la impedancia. Así sería. Exactamente, ahí sí ya vamos mejor. La potencia en el puerto 2, si yo no conozco nada, sería un medio del voltaje que tengo allí al cuadrado sobre la impedancia del puerto, ¿no es cierto? Por tanto, la potencia en el puerto 3 pues sería lo mismo, un medio, pero el voltaje en 3 al cuadrado sobre el puerto, sobre la impedancia del puerto. Y aquí pues ya asumimos que lógicamente habrá un más menos V3 y aquí habrá un más menos V2, como es de esperarse, porque habrá un voltaje. Entonces, ahora claro, yo para saber la potencia que saco en ambos puertos, ¿qué veo que ya necesito saber? El voltaje que tengo tanto en el puerto 2 como en el puerto 3. Siguiente pregunta, ¿cómo sacaría el voltaje que tengo en el puerto 2? Divisor de voltaje tal vez. Con divisores de voltaje, aquí podría asumir un voltaje 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí podría tener yo una impedancia de entrada aquí, ¿verdad? Vamos a hacer el divisor de voltaje aquí.
Entonces, el voltaje en el puerto 2 utilizando diversor de voltaje, ¿a qué sería igual? Al voltaje por la impedancia sobre la suma de las impedancias. ¿A qué voltaje? Sería el voltaje 0. Ya, voltaje 0 por la impedancia que estamos viendo, que sería la Z0, que es la impedancia que tiene en el puerto, la impedancia donde queremos sacar el voltaje, dividido para la suma de las impedancias. Z0 más Z0 tercios. ¿No es cierto? Y el voltaje en 3, pues tendría la misma lógica. De hecho, sería B0 sobre Z0, Z0 más Z0 tercios. Pues sería igualito, ¿no? No tiene mayor ciencia eso de ahí. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces ya tenemos el voltaje en 2 y el voltaje en 3. Por aquí tengo otro problema nuevo. Yo ya podría esto reemplazar acá. Pero si reemplazo acá, ¿qué me queda todavía como variable que no conozco? El voltaje que le pusimos aquí, B sub 0, ¿no? Podríamos haberle puesto B a secas, B prima, yo qué sé. Es una variable nada más que le pusimos para identificar el voltaje. Pero todavía no conozco esto, entonces tendría que sacar el valor de B sub 0. ¿Cómo sacamos ese valor? ¿Cuánto valdría? ¿A qué sería igual? Vendría a ser a B1. Muy bien, me Otro dicen. divisor de voltajes, ¿no? No, vendría a ser B1 porque es la fuente que alimenta. Ya dicen una opción que es B1 y otra opción dicen que el B sub 0 habrá que hacer como un divisor de voltajes. Ya, la una ya está claro la respuesta que me dan y la otra el divisor. ¿Cómo quedaría el divisor de voltajes en ese caso? B1 por 2 tercios de Z sub 0 B1 sobre por 2 tercios de Z sub 0 sobre la suma de las impedancias. Los 2 tercios más Z sub 0 tercios. 2 tercios de Z sub 0. Listo, ¿dónde salió este 2 tercios de Z0? De la suma de las otras dos impedancias que tengo entre el voltaje 3 y el voltaje 2. Ya, Z. ¿Qué sería el Z1? ¿No? Listo, vamos a ver esto. Primero, la primera respuesta, completamente mal. ¿Por qué? Porque aquí no podríamos decir que B1 es igual a B2, como es a B0, porque hay una resistencia en medio. Si decimos que B1 es igual a B0, lo que estamos ahorita haciendo es aquí quitando esta resistencia y cortocircuitando. ¿No es cierto? Cosa que no se puede hacer. Entonces, no es directamente B1 igual a B0 porque aquí hay una resistencia. Entonces, el voltaje se va a distribuir en esta resistencia y en esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo saco el voltaje de aquí? Para hacer un divisor de voltajes debo sacar el Zin. ¿Por qué? Porque cuando hago el divisor de voltajes, tal cual me quedaría. Voy a borrar esto y vamos a hacer. La respuesta de hecho sí sale así, pero vamos a hacer desde el principio. Quedaría que B sub 0 sería igual al B1 por la impedancia donde quiero hallar, que sería aquí. Pero aquí lo que tendríamos sería una impedancia equivalente de todas las dos ramas de acá, que le llamamos Zin. Por Zin sobre la resistencia que vale Z0 tercios más Zin, ¿no? Para hacer esta divisor de voltajes, lo que hemos hecho es, como ya les enseñaron en circuitos, tenemos aquí un B1, aquí una resistencia que es equivalente. ¿Y esta resistencia equivalente qué será? El paralelo de estas que tenemos aquí. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos. Entonces ahí lo que hallamos sería teniendo aquí B1, aquí B0, ahí sí podemos dar el divisor B0 con esta condición de división de voltajes, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí,
Listo, entonces lo que necesito hacer es el paralelo de estos dos de acá. Entonces sería aquí, este Zin entero, yo por aquí podría ver una Z prima le voy a poner. Z prima, y para acá yo podría ver una Z prima también, ya que van a ser los mismos valores, serán iguales, en el que tendría la sumatoria de estas resistencias, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner que Zin sería Z prima, paralelo, Z prima, ¿no? Z prima que le he puesto yo a que sería igual. Pues está clarísimo que será la sumatoria de Z0 tercios más Z0. Z0 tercios más Z0. ¿Sí? Nos quedaría entonces, lógicamente, 4Z0 tercios, Z prima. Al hacer paralelo de 4,0 tercios, entonces tendríamos que Zin sería el paralelo de 4Z0 tercios con 4Z0 tercios. La respuesta nos quedaría 2 tercios de Z0. Achicamos un poquito que se vea bien todo el conjunto. ¿Estamos ahí? Hagamos el valor esto, hagan ustedes estos valores para ver si nos va dando estos valores de aquí, ¿sí? Así por ahí podemos cometer algún error. Pero en todo caso ya tendríamos el Zin. Este Zin podríamos reemplazarle aquí, ya. Y tendríamos el valor de B0. Ahí sí, B0 sería igual y ya nos quedaría en función del voltaje 1, ¿no? O el voltaje de entrada, de hecho, que es el que ya conocemos. ¿Cuánto quedaría B0? Hagan la operación, por favor, y me dicen el valor. B sub 0 quedaría 2 tercios de B1. Sí, 2 tercios de B1. Sí, sale sí. ¿Listo? Entonces B sub 0 sería 2 tercios de B1, ¿no? Ya teniendo el B sub 0, fíjense que aquí, entre B2 y B3, que son los voltajes de salida que estamos sacando, podemos decir que son iguales. De hecho, nos salió la misma ecuación. Entonces B2 va a ser igual a B3 porque está en la misma ecuación. No hay vuelta de dónde darle. Y vamos a reemplazar que esto será B sub 0, Z0 sobre Z0 más Z0 tercios. ¿Sí? B0 ya conocemos, que podemos reemplazar. Entonces el voltaje 2 será igual al voltaje 3 y será igual
a 2/3 de B1 por Z0 sobre Z0 más Z0 tercios. Hagamos esta operación, por favor. B2 igual a B3 y veamos cuánto sale ya en función de B1 el voltaje 2 y 3. Medio de B1 sale Inge. Y esto me dicen que sale 1/2 de B1 en ambos casos. Ahora, ya hemos sacado el voltaje 2 y el voltaje 3, ¿no? Vamos a regresar a ver la definición que teníamos antes de las potencias. Fíjense, que la potencia 2 va a quedar igual a 1/2 del voltaje 2 al cuadrado sobre Z0 y la potencia 3 es igual a 1/2 del voltaje 3 al cuadrado sobre Z0. Voy a poner acá abajo de nuevo, que dijimos que la potencia 2 sería 1/2 del voltaje 2 al cuadrado sobre Z0, la potencia 3 sería 1/2 del voltaje 3 al cuadrado sobre Z0. De hecho, ya dijimos que el voltaje 2 es igual al voltaje 3, por tanto, resultará que la potencia 2 es potencia 3 igualitos, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Y quedaría 1/2 del voltaje, cualquiera de los dos, puede ser el 2 o el 3, voy a poner el 2 al cuadrado sobre Z0. Como ya sacamos el voltaje 2 o el 3 vale 1/2 de B1, entonces tendríamos que la potencia 2, que de hecho va a ser igual a la potencia 3, es igual a 1/2 de 1/2 del voltaje 1 al cuadrado sobre la impedancia Z, que es la impedancia del puerto. ¿Sí? Aquí me está... Dame un segundito. 1, 2, 3, ya. Listo. ¿Qué tendríamos que hacer? Operar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría ya la operación de esto? Nos quedaría que la potencia 2 es igual a la potencia 3 y esto nos quedaría 1/8 de B1 al cuadrado sobre Z0. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, vamos a ver el circuito de nuevo para pasarle la relación de potencias. ¿Y a qué sería igual la potencia 1 o la potencia IN que nosotros le llamamos? Que sería la potencia del puerto 1, ¿a qué sería igual? 1/2 del voltaje en 1, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre Z0. ¿Estamos? Si estamos de acuerdo hasta ahí. Si se van perdiendo, me dicen. Sí, está bien. Ya. Entonces, si yo sé que ese voltaje es 1/2, yo podría escribir esto de forma, recordemos que B1 es igual a 1/2 del voltaje 1 al cuadrado sobre Z0, podría escribir esto 1/4 por 1/2 de B1 al cuadrado sobre Z0, ¿no es cierto? Fíjense que esto, ¿qué será? Esto será, no, perdón, aquí era P1, le puse D. P1. ¿Esto a qué será igual? A P1. Entonces, P2 es igual a P3, las potencias 2 del puerto 2 y potencia 3 es igual a 1/4 de la potencia del puerto 1. Dicho de otra forma, la potencia que hay en 2 será igual a la potencia que hay en 3 y será igual a 0.25 de la potencia que hay en el puerto que entra. ¿Qué sería P1? Entonces la pregunta de rato, ¿cómo sé que es 0.25? Así. ¿Y cómo sé que por ambos lados sale 0.25? Así. Después de habernos hecho todo este resistivo, regresamos a nuestro problema de antes. ¿Cómo sé que con esos valores me sale 0.25? Porque ya esto, ya lo vimos anteriormente, supuestamente, ¿no? Entonces, así. Queda clara ahí sí ya la pregunta.
¿Alguna duda hasta aquí? Estamos. Lo que sí estoy viendo es que no están repasando. Porque esto me acuerdo que les dije, ahí tenemos el resistivo y fue una clase síncrona que dije, hagan, repasen, ahí está, pregunten, pero no están haciendo. Y si siguen por ese mismo camino, difícilmente yo creo que vayan a poder aprender lo suficiente como para pasar sin inconvenientes la asignatura. Hay que dedicarse mucho. Este semestre al menos ustedes, alguna vez me dijeron a mí, tienen que hacer el día de 25 horas y olvidarse de la vida social. Así que más o menos por ahí también va el consejo. ¿Sí? El semestre es un poquito fuerte y tienen que dedicarse a full. Y en la asignatura está, por favor, a repasar, a estudiar. El hecho de que no sepamos cómo se implementa este divisor resistivo, pues me da una noción de que no están realmente repasando, o por lo menos no como se debe. Hasta aquí quedaríamos. Si no hay alguna pregunta adicional, nos vemos el jueves 11 de la mañana para seguir. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Muchas ¿Listo? gracias, ingeniero. Como dije, ya les habilito un enlace, o no sé, una carpeta compartida, creo, ya les pongo, yo les veo cómo les hago para que suban esto. No necesariamente este rato, despuesito que tengan tiempo de seguir en clases, lo que hicieron hoy para que suban allá escaneado, para ir haciendo la verificación de que están trabajando en clase. ¿Estamos? Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y ya nos veríamos el día jueves. Inge, una pregunta sobre sobre los laboratorios que nosotros somos el primer grupo, Inge, que nos toca la piel la próxima semana. Los afortunados. Ahorita les mando ya a ustedes directamente, pónganse a hacer un divisor tipo T sin pérdidas. Háganle con una relación de potencias de salida de 2T. Apunte de una vez para no olvidarme. Un divisor tipo T sin pérdidas con relación de potencia de salida de 3/4 a 1/4. 3/4 a 3. Exacto, o sea, por el puerto 2 que salga 3/4 de PI y por el puerto 3 que salga 1/4 de PI. Ya, Inge. Ya, eso es... Ay, iba a hacerles filtro, ¿cierto? Bueno, ya nada, ahí les mezclamos con divisores, sí, porque si no, no van a alcanzar toditos filtros. Mejor así tenemos más dispositivos. Ya, entonces esto ya queda para nuestro grupo. Inge, y dijo que iba a cambiar las fechas, Inge, porque nos toca a las 7 de la mañana, nos toca. A ver, ustedes les tocaba el martes a las 7, y queríamos ver si es que podíamos, por ejemplo... Es que el problema es que, Inge, es que, por ejemplo, nos toca a las 7 de la mañana y algunos somos de lejos y ya no tenemos un cuarto ahí, entonces quería ver si es que la posibilidad de que nos cambie la fecha de 11 a 1, porque usted dijo que si los de los laboratorios trabajan hasta la 1, habría la posibilidad, Inge. Déjeme conversar con el técnico. Yo creo que sí. Sí, es que está muy temprano y no alcanzamos a llegar, Inge. O sea, Déjeme hablar con el técnico a ver si le podemos poner de 11 a 1, si no ha ocupado a alguien más. Bueno, sí, yo creo que no habría problema. Pero bueno, ahí lo vemos. Ya voy a hablar con ellas y les aviso. Ya, Inge, muchas gracias. Eso nomás. Listo, entonces nos veríamos el día jueves. Muchas gracias con todos. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.